Después de una semana muy difícil lidiando con problemas en la ciudad, yo decidí descansar en mi finca en el interior. Necesitaba silencio, aire puro, la paz que solo ese lugar podía darme. Al llegar al portón de la propiedad, vi algo que jamás imaginé ver en mi vida. Mi nuera Cecilia estaba cargando todos los muebles de la casa. Mi hijo Raúl ponía cada cosa en el camión de mudanza. El sofá que compré con mi primer salario decente, las lámparas que elegí con tanto cariño, la mesa donde comimos juntos tantas veces. Todo estaba siendo llevado como si nada de eso me perteneciera. Yo no esperaba semejante traición y audacia de parte de ellos. Durante 68 años de vida, había visto muchas cosas, había pasado por momentos duros, había enfrentado pérdidas y desilusiones. Pero esto era diferente. Esto venía de mi propia sangre, del hijo que crié con mis propias manos. Me quedé parada junto al portón, observando la escena. Raúl levantaba una caja pesada y la acomodaba en la parte trasera del camión. Cecilia entraba y salía de la casa como si fuera la dueña del lugar. Ninguno de los dos me había visto todavía. Estaban tan concentrados en su tarea, tan seguros de lo que hacían, que no notaron mi presencia. Sin hacer ningún escándalo allí mismo, saqué calmadamente mi teléfono de la cartera. Mis manos temblaban un poco, pero logré mantener la compostura. Antes de decir cualquier cosa, antes de enfrentarlos, necesitaba tener pruebas de lo que estaba viendo. Empecé a grabar todo en silencio. El camión era grande, de esos que se usan para mudanzas completas. Ya estaba medio lleno con mis pertenencias. Vi mis sillas, mis cuadros, incluso las cortinas que cosí yo misma hace años. Cada objeto que salía de esa casa representaba años de esfuerzo, de trabajo honesto, de sacrificio. Raúl se detuvo un momento para limpiarse el sudor de la frente. Tenía 42 años. Era un hombre fuerte y capaz. Yo lo había criado sola después de que su padre nos abandonara cuando él tenía apenas 5 años. Trabajé en casas ajenas, lavé ropa, limpié pisos, hice todo lo que fue necesario para que no le faltara nada. Cecilia salió nuevamente con una caja en los brazos. Ella tenía 38 años y siempre me pareció una mujer calculadora, fría en cierta manera. Pero yo quería darle el beneficio de la duda porque era la esposa de mi hijo, la madre de mis nietos. Ahora la veía con otros ojos, colaborando en este robo descarado. Seguí grabando todo desde mi posición junto al portón. La finca estaba ubicada en una zona tranquila del interior, rodeada de árboles y con vecinos a cierta distancia. Era mi refugio, el lugar que compré con los ahorros de toda una vida de trabajo duro. Cada dólar que invertí en esta propiedad salió de mi sudor, de mis manos cansadas, de mis rodillas adoloridas. Mi mente empezó a funcionar rápidamente a pesar del shock. Necesitaba entender qué estaba pasando realmente. ¿Pensaban que yo no vendría? ¿Creían que podían llevarse todo sin consecuencias? ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? Raúl volvió a entrar en la casa. Escuché su voz desde adentro, hablando con Cecilia sobre qué cosas faltaban por cargar. Hablaban con naturalidad, sin ningún remordimiento aparente. Para ellos, esto era solo una tarea más, un plan que estaban ejecutando con eficiencia. Recordé la última vez que hablé con Raúl por teléfono, apenas 3 días atrás. Me preguntó cómo estaba, si necesitaba algo, si los problemas que tenía en la ciudad se habían resuelto. Sonaba preocupado, atento, como un hijo cariñoso. Ahora entendía que esas preguntas tenían otro propósito. Quería saber cuándo estaría yo fuera, cuánto tiempo tendría para hacer esto. Cecilia apareció con más objetos. Esta vez traía mis fotografías enmarcadas, esas que guardaban recuerdos de toda mi vida. La foto de mi madre, que murió hace 10 años. La foto de Raúl cuando era niño, sonriendo con su uniforme del primer día de clases. La foto de mi difunto esposo, tomada meses antes de que nos dejara. Sentí un dolor profundo en el pecho, pero me mantuve firme. No iba a llorar, no todavía. Necesitaba ser fuerte, necesitaba pensar con claridad. Guardé el teléfono en mi cartera después de tener suficiente evidencia en video. Respiré hondo y empecé a caminar hacia ellos. Mis pasos sobre la tierra del camino sonaban suaves. El sol de la tarde creaba sombras largas sobre el terreno. A lo lejos se escuchaban pájaros cantando, ajenos al drama humano que se desarrollaba en ese momento. La naturaleza seguía su curso mientras mi mundo se desmoronaba. Cuando estaba a unos metros del camión,
Raúl finalmente me vio. Su expresión cambió instantáneamente. La sorpresa apareció en su rostro, seguida rápidamente por algo que parecía miedo o culpa. Dejó caer la caja que llevaba en las manos. El sonido del impacto hizo que Cecilia saliera corriendo de la casa. Ella también me vio y se quedó paralizada en la puerta. Ninguno de los dos dijo nada durante varios segundos. Yo los miré fijamente, una mirada que contenía 68 años de experiencia, de decepciones superadas, de fuerza acumulada. Raúl fue el primero en intentar hablar. Abrió la boca, pero las palabras no salieron con facilidad. Yo levanté mi mano, pidiéndole silencio. Todavía no era momento de escuchar sus excusas o sus mentiras. Primero necesitaba procesar completamente lo que estaba viendo, lo que significaba todo esto. Caminé lentamente hacia el camión y miré adentro. Allí estaba todo. Mi vida entera empacada como mercancía que alguien podía simplemente llevarse. Los muebles que elegí con tanto cuidado, los objetos que me acompañaron durante años, las cosas que me daban confort en mi vejez. Cecilia dio un paso adelante y empezó a decir algo sobre ayudar, sobre organizar, sobre hacer un favor. Su voz sonaba nerviosa, artificial. Yo la interrumpí con una sola palabra que salió firme de mis labios. Basta. Solo eso. Basta. Raúl intentó acercarse a mí. Vi en sus ojos un intento de manipulación, esa expresión que usaba desde niño cuando era descubierto haciendo algo malo. Pero yo ya no era la madre que cedía ante cada excusa. Los años me habían enseñado a reconocer la mentira, a detectar la traición incluso cuando venía envuelta en palabras dulces. Le dije que no se moviera, que se quedara exactamente donde estaba. Mi voz sonó más dura de lo que esperaba, más firme. Era la voz de una mujer que había sido empujada demasiado lejos, que había confiado demasiado y ahora enfrentaba las consecuencias de esa confianza ciega. Para entender cómo llegué a ese momento horrible frente a mi propia casa, viendo a mi hijo robándome, necesito volver atrás en el tiempo. Necesito contar cómo fue mi vida, cómo construí todo lo que ellos intentaban llevarse, cómo llegué a tener esa finca que representaba el fruto de décadas de sacrificio. Yo nací en un pueblo pequeño, en una familia humilde que apenas tenía para comer. Desde niña aprendí que nada en esta vida viene regalado, que cada cosa se consigue con trabajo y esfuerzo. Mi madre lavaba ropa ajena para mantenernos, y mi padre trabajaba en el campo desde que salía el sol hasta que se escondía. Cuando cumplí 18 años, conocí a Roberto Ramírez. Era un hombre trabajador, honesto, con sueños de progresar en la vida. Nos casamos jóvenes, llenos de ilusiones y planes para el futuro. Él conseguía trabajos temporales en construcción, y yo limpiaba casas. Juntábamos cada dólar que podíamos ahorrar. Raúl nació cuando yo tenía 26 años. Fue el día más feliz de mi vida. Lo recuerdo perfectamente, envuelto en una manta celeste que una vecina me regaló. Sus ojos pequeños me miraban con esa inocencia que tienen los recién nacidos. En ese momento juré que haría todo lo posible para darle una vida mejor que la que yo tuve. Roberto estaba feliz también. Trabajaba más horas, aceptaba cualquier empleo extra para que no nos faltara nada. Los primeros años fueron difíciles pero hermosos. Vivíamos en un departamento pequeño que alquilábamos, pero era nuestro hogar. Cada noche cenábamos juntos, hablábamos de nuestros sueños, planeábamos el futuro. Cuando Raúl tenía 5 años, todo cambió. Roberto me dijo una mañana que había conocido a otra mujer. Así, sin rodeos, sin preparación. Me dijo que se iba, que ya no sentía lo mismo por mí, que necesitaba empezar de nuevo. Se fue esa misma tarde, llevándose solo una maleta con su ropa. Me quedé sola con un niño pequeño, sin dinero ahorrado porque Roberto se había llevado todo lo que teníamos en la cuenta del banco. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas, pero cuando amaneció, me levanté y seguí adelante. No tenía otra opción. Raúl me necesitaba. Conseguí trabajo limpiando oficinas por las noches. Durante el día cuidaba a Raúl y hacía trabajos de costura que las vecinas me encargaban. Dormía 3 o 4 horas cada noche, pero nunca dejé que mi hijo pasara necesidades. Siempre tuvo comida en la mesa, ropa limpia, útiles para la escuela. Los años pasaron y Raúl crecía. Era un niño inteligente, curioso, cariñoso conmigo. Yo trabajaba incansablemente para pagarle una buena educación. Quería que estudiara,
que tuviera oportunidades que yo nunca tuve, que no tuviera que limpiar pisos ajenos para sobrevivir. Cuando Raúl cumplió 15 años, conseguí un trabajo mejor en una empresa de limpieza que pagaba más. Empecé a ahorrar con disciplina. Cada dólar que me sobraba después de pagar el alquiler y la comida iba a una cuenta especial. Tenía un sueño: comprar una propiedad propia, un lugar que nadie pudiera quitarnos. Raúl terminó la secundaria con buenas calificaciones. Yo estaba orgullosa de él. Entró a la universidad a estudiar administración de empresas. Trabajaba medio tiempo en una tienda mientras estudiaba, pero yo seguía ayudándolo con lo que podía. Pagaba parte de sus estudios, le compraba libros, me aseguraba de que no le faltara nada. Durante esos años conoció a Cecilia. Ella estudiaba en la misma universidad, venía de una familia con más recursos económicos que nosotros. Al principio me pareció una chica educada, aunque siempre noté cierta distancia en su trato conmigo. Pero mi hijo estaba enamorado, y yo quería su felicidad. Se casaron cuando Raúl tenía 25 años. Yo organicé una fiesta modesta con el dinero que tenía ahorrado para mi propiedad. No me importó usar esos ahorros porque quería que mi hijo tuviera un buen recuerdo de su boda. Cecilia se quejó de que la celebración era demasiado simple, pero Raúl parecía contento. Siguieron viviendo en un departamento que alquilaban. Yo continuaba trabajando duro, ahorrando nuevamente cada dólar posible. Para entonces ya tenía 50 años y mi cuerpo empezaba a resentir tanto esfuerzo. Mis rodillas dolían, mi espalda protestaba cada mañana, pero no me rendía. Cuando tenía 55 años, finalmente logré mi sueño. Encontré la finca en el interior, a unas horas de la ciudad. Era un lugar hermoso, con árboles alrededor, aire puro, silencio. La casa necesitaba reparaciones, pero el precio estaba dentro de lo que había ahorrado durante tantos años. Usé todos mis ahorros para el pago inicial y pedí un préstamo para el resto. Durante los siguientes años trabajé incansablemente para pagar ese préstamo. A veces hacía trabajos extra los fines de semana, sacrificaba mis propias necesidades para no atrasarme en los pagos mensuales. Poco a poco fui amueblando la finca. Cada mueble que compraba era elegido con cuidado, pensando en la comodidad y en la durabilidad. No podía darme el lujo de comprar cosas caras, pero buscaba objetos de buena calidad que me acompañaran durante muchos años. Raúl y Cecilia me visitaban ocasionalmente. Él parecía contento de que yo tuviera mi propio lugar. Cecilia hacía comentarios sobre lo simple que era todo, pero yo no le prestaba atención. Para mí, esa finca representaba la culminación de décadas de esfuerzo, el premio por no haberme rendido nunca. Cuando cumplí 60 años, terminé de pagar el préstamo. Ese día lloré de felicidad. La finca era completamente mía, sin deudas, sin hipotecas. Nadie podía quitármela. O eso creía yo en ese momento, antes de saber que la traición vendría de donde menos lo esperaba. Los últimos años los dediqué a mejorar la propiedad. Planté árboles frutales, arreglé el techo, pinté las paredes. Cada mejora la hacía pensando en mi futuro, en el lugar donde pasaría mis últimos años con tranquilidad y dignidad. Raúl parecía apoyar mis esfuerzos. Me llamaba seguido, preguntaba cómo iban las mejoras, me decía que estaba feliz de verme disfrutar de mi propio espacio. Yo confiaba en él completamente. Era mi hijo, la persona por la que había sacrificado toda mi vida. Cecilia tuvo 2 hijos, mis nietos. Yo los adoraba y los visitaba cada vez que podía en la ciudad. Les llevaba regalos, pasaba tiempo con ellos, les contaba historias. Sentía que finalmente todo mi esfuerzo había valido la pena. Tenía mi casa propia, una familia, nietos hermosos. Hace 6 meses, Raúl empezó a preguntarme sobre los documentos de la finca. Decía que era importante tener todo en orden, que a mi edad debía asegurarme de que los papeles estuvieran bien guardados. Yo no vi ninguna señal de alarma en esas preguntas. Pensé que era preocupación genuina de un hijo por su madre. Le mostré dónde guardaba los documentos, le expliqué cómo estaba todo organizado. Él tomó fotos de algunos papeles, diciendo que quería tener copias por si acaso. Yo confié en él sin dudar ni un segundo. Los meses siguientes a esas conversaciones sobre los documentos transcurrieron con aparente normalidad. Yo dividía mi tiempo entre la ciudad, donde hacía algunos trabajos de limpieza para mantenerme activa y tener un ingreso extra, y la finca, donde pasaba los fines de semana descansando del ruido urbano.
Mi rutina en la ciudad era simple, pero me mantenía ocupada. Me levantaba temprano, preparaba mi desayuno modesto, salía a trabajar. Limpiaba 2 oficinas pequeñas 3 veces por semana. El dinero no era mucho, pero me alcanzaba para mis gastos básicos y para darme algunos gustos ocasionales con mis nietos. Cada viernes por la tarde tomaba el autobús hacia el interior. El viaje duraba casi 3 horas, pero no me importaba. Miraba por la ventana cómo la ciudad quedaba atrás y el paisaje se transformaba en campos verdes, árboles y cielo abierto. Ese trayecto era mi transición entre 2 mundos. Al llegar a la finca, sentía que podía respirar profundamente. El aire era diferente allí, más limpio, más fresco. Abría las ventanas de la casa y dejaba que la brisa entrara, llevándose el cansancio acumulado durante la semana. Era mi santuario, mi refugio personal. Los domingos por la tarde regresaba a la ciudad con pesar, pero también con las energías renovadas. Ese ritmo me funcionaba bien. Me mantenía conectada con mi familia, especialmente con mis nietos, pero también tenía mi espacio de paz donde podía ser simplemente yo misma. Raúl me visitaba en la ciudad cada 2 semanas aproximadamente. Llegaba a mi pequeño departamento, se sentaba en la mesa de la cocina, tomábamos café juntos. Hablábamos de su trabajo, de los niños, de sus planes. Él trabajaba en una empresa de logística, tenía un puesto administrativo que pagaba decentemente. Durante esas visitas, Raúl siempre me preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo, si tenía problemas de salud. Yo apreciaba su atención, me sentía afortunada de tener un hijo que se preocupaba por mí. Nunca imaginé que detrás de esas preguntas había una intención oculta. Cecilia rara vez me acompañaba en esas reuniones. Siempre tenía alguna excusa, los niños, el trabajo, compromisos sociales. Yo no insistía porque notaba que ella nunca había estado realmente cómoda conmigo. Venía de otro ambiente, tenía otras costumbres, y yo representaba un pasado humilde que quizás le avergonzaba. Mis nietos eran mi alegría. Santiago tenía 8 años y Valentina 6. Cuando los veía, sentía que todo mi esfuerzo había tenido sentido. Les compraba dulces, les contaba historias de cuando su padre era niño, jugaba con ellos. Ellos me llamaban abuela Hortensia y corrían a abrazarme cada vez que llegaba. En la finca, yo mantenía todo impecable. Limpiaba la casa cada fin de semana, regaba las plantas, cuidaba el jardín pequeño que había creado junto a la entrada. Cada rincón de ese lugar había sido trabajado con mis propias manos. Las cortinas las cosí yo misma, los adornos los elegí en mercados locales, cada detalle tenía mi sello personal. Los vecinos de la zona eran amables, pero manteníamos cierta distancia. La finca más cercana estaba a unos 200 metros. Doña Dolores Quintás vivía allí con su esposo. Ella tenía mi edad, 65 años, y ocasionalmente intercambiábamos saludos o algunas palabras sobre el clima o las plantas. Nunca fui de hacer amistades profundas. Mi vida había sido demasiado ocupada trabajando y criando a Raúl. Pero apreciaba la tranquilidad de saber que había gente cerca en caso de necesitar ayuda. Dolores me había invitado algunas veces a tomar café, pero yo siempre declinaba educadamente, prefiriendo mi soledad. Hace 3 meses, Raúl empezó a visitarme en la finca también. Llegaba sin avisar, generalmente cuando yo estaba allí los fines de semana. Decía que quería pasar tiempo conmigo, que extrañaba el aire del campo. Yo me alegraba de tenerlo cerca, de compartir ese espacio que tanto amaba. Durante esas visitas, él recorría la propiedad como si la estuviera evaluando. Preguntaba sobre el estado del techo, sobre las tuberías, sobre cuánto había costado cada mejora. Yo respondía con orgullo, contándole cuánto había invertido en hacer de ese lugar un hogar cómodo y seguro. Una vez lo encontré mirando documentos en el escritorio pequeño donde guardaba mis papeles importantes. Me dijo que solo estaba buscando un bolígrafo, pero yo noté que algunos papeles estaban en diferente orden. No le di importancia en ese momento. Era mi hijo, confiaba en él completamente. Cecilia lo acompañó una vez. Recorrió la casa con expresión crítica, haciendo comentarios sobre lo anticuado de los muebles, sobre lo pequeño que era todo. Yo sentí una punzada de dolor en el pecho, pero no dije nada. No quería crear conflictos con la esposa de mi hijo. Esa tarde, mientras preparaba café para los 3, escuché a Cecilia hablando con Raúl en voz baja en la sala. No pude entender todo lo que decían, pero capté algunas palabras: valor, ubicación,
Oportunidad. Pensé que hablaban de algún asunto de ellos, no relacionado conmigo. Los niños vinieron conmigo a la finca solo una vez. Fue un día hermoso. Corrieron por el jardín, jugaron bajo los árboles, se ensuciaron las rodillas trepando y explorando. Yo los miraba feliz, imaginando que quizás algún día ellos también disfrutarían de ese lugar, que la finca pasaría a las siguientes generaciones de nuestra familia. Raúl sacó muchas fotos ese día. De la casa, del terreno, de cada ángulo de la propiedad. Dijo que quería tener recuerdos bonitos de ese lugar especial. Yo posé sonriente junto a mis nietos, sin saber que esas fotos tendrían otro propósito completamente diferente. Hace 2 meses, Raúl me pidió que le diera una copia de las llaves de la finca. Dijo que era por seguridad, que si a mí me pasaba algo o tenía una emergencia, él podría entrar para ayudarme. Me pareció una petición razonable de un hijo preocupado. Le di las llaves sin dudar. Una semana después de darle las llaves, Raúl me comentó que había estado en la finca un día entre semana para verificar que todo estuviera bien. Dijo que había notado una ventana floja y que la había asegurado. Yo le agradecí por preocuparse, por cuidar de mi propiedad como si fuera suya también. Lo que no sabía entonces era que esa visita no había sido para ayudarme. Dolores me contaría después que vio un camión estacionado frente a mi casa ese día, que vio gente entrando y saliendo, que vio a Raúl midiendo paredes y tomando notas. Pero en ese momento yo no sabía nada de eso. Mi relación con Raúl parecía más cercana que nunca. Hablábamos por teléfono casi todos los días. Él me preguntaba sobre mi salud, sobre mi trabajo, sobre mis planes. Yo le contaba todo, feliz de tener esa conexión con mi hijo. Me sentía bendecida de que después de tantos años de sacrificio, finalmente teníamos una buena relación. Cecilia empezó a ser más amable conmigo también. Me llamaba ocasionalmente, me preguntaba cómo estaba, me invitaba a cenar en su casa. Yo aceptaba esas invitaciones con alegría, pensando que finalmente había logrado ganarme su aprecio. Qué ingenua fui al no ver las señales. La primera señal real de que algo no estaba bien llegó hace 6 semanas. Fue un martes por la tarde. Yo estaba en mi departamento de la ciudad descansando después de limpiar una de las oficinas. Sonó mi teléfono y era un número desconocido. Dudé en contestar, pero finalmente lo hice. Era un hombre que se identificó como empleado de una notaría. Me preguntó si yo era Hortensia Ramírez, propietaria de la finca en el interior. Cuando confirmé, él me dijo que necesitaban verificar algunos datos porque había una solicitud de trámite relacionada con mi propiedad. Me preguntó si yo había iniciado algún proceso legal o de transferencia. Yo le dije que no había iniciado ningún trámite. El hombre se quedó en silencio por un momento y luego me dijo que era extraño porque tenían documentos con mi firma solicitando una evaluación de la propiedad para posible venta. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Yo no había firmado nada de eso. Le pedí más información, pero él me dijo que necesitaba verificar primero algunos detalles internamente y que me llamaría de vuelta. Nunca volvió a llamar. Intenté contactar la notaría usando el número desde donde me llamaron, pero nadie contestaba. Esa noche no pude dormir bien, dándole vueltas al asunto. Al día siguiente llamé a Raúl para contarle sobre esa llamada extraña. Él se mostró sorprendido y preocupado. Me dijo que probablemente era una estafa, que había muchos timadores intentando engañar a personas mayores. Me aconsejó que no hiciera caso a llamadas de números desconocidos y que si volvía a pasar, lo llamara inmediatamente. Sus palabras me tranquilizaron. Tenía sentido lo que decía. Yo había escuchado historias de estafadores que llamaban a ancianos haciéndose pasar por autoridades o empleados de instituciones. Decidí seguir su consejo y olvidar el asunto. Pero una parte de mí seguía inquieta. 2 semanas después, recibí una visita inesperada en mi departamento. Era un hombre de unos 50 años, bien vestido, que se presentó como representante de una empresa inmobiliaria. Me dijo que tenían interés en comprar propiedades en la zona donde estaba mi finca y querían hacerme una oferta. Yo le dije claramente que mi finca no estaba en venta, que era mi hogar y no tenía intención de venderla. El hombre insistió, me dijo que tenían un cliente muy interesado dispuesto a pagar un buen precio. Me mostró papeles con cifras, hablaba de miles de dólares que sonaban tentadores, pero yo me mantuve firme. Le pedí que se marchara y le dije que no volviera a molestarme. Antes de irse, él me miró con expresión extraña y me dijo algo que me quedó grabado.
Su cliente ya había hecho inversiones previas relacionadas con esa propiedad y esperaba concretar la compra pronto. No entendí qué quiso decir con eso. Esa noche volví a llamar a Raúl. Le conté sobre la visita del hombre de la inmobiliaria. Esta vez noté algo diferente en su voz. Tardó unos segundos en responder y cuando lo hizo, su tono sonaba tenso. Me dijo que era muy raro, que seguramente alguien estaba intentando aprovecharse de mí. Me sugirió que por seguridad, sería bueno que él revisara todos mis documentos de la propiedad. Dijo que quería asegurarse de que todo estuviera en orden, que no hubiera ninguna irregularidad que pudiera ser explotada por gente sin escrúpulos. Yo acepté, sin ver ninguna razón para desconfiar. El siguiente fin de semana, Raúl vino a la finca. Yo estaba allí como siempre. Él llegó solo, sin Cecilia ni los niños. Trajo una carpeta grande y me pidió todos los documentos relacionados con la propiedad. Se sentó en la mesa del comedor y empezó a revisar cada papel con atención. Yo preparé almuerzo mientras él trabajaba. De vez en cuando lo miraba desde la cocina y lo veía concentrado, tomando notas en una libreta, haciendo llamadas telefónicas breves. Me sentía tranquila teniéndolo allí, pensando que mi hijo estaba protegiendo mis intereses. Después del almuerzo, Raúl me dijo que todo parecía estar en orden, pero que había notado que algunos documentos necesitaban actualizarse. Me habló de cambios en las leyes, de nuevos requisitos legales, de la importancia de tener todo perfectamente registrado. Yo no entendía mucho de esas cosas, así que confié en su criterio. Me pidió permiso para llevar algunos documentos originales a la ciudad. Dijo que un abogado conocido suyo podría revisarlos y asegurarse de que todo estuviera conforme a las nuevas regulaciones. Yo le di permiso. Era mi hijo, el hombre que yo había criado, la persona en quien más confiaba en este mundo. Una semana después, Raúl me trajo los documentos de vuelta. Me explicó que el abogado había hecho algunas correcciones menores, que todo estaba perfecto ahora. Me mostró papeles con sellos oficiales, con firmas que yo no reconocía. Me dijo que eran certificaciones necesarias, actualizaciones del registro. Yo firmé donde él me indicó. Firmé sin leer completamente, sin entender todos los términos legales, confiando en que mi hijo jamás me haría daño. Esas firmas que puse ese día, en documentos que no comprendí totalmente, serían usadas después de maneras que yo nunca imaginé. Las semanas siguientes, Raúl estuvo más presente que nunca. Me visitaba constantemente, me llamaba todos los días, se mostraba extremadamente atento. Yo estaba feliz con esa cercanía, sintiendo que finalmente tenía el hijo cariñoso que siempre había soñado tener. Cecilia también cambió su actitud. Me invitaba a su casa, cocinaba para mí, me incluía en planes familiares. Los niños pasaban más tiempo conmigo. Me sentía parte de una familia unida, algo que había anhelado durante años. No veía que todo ese afecto repentino tenía un propósito calculado. Hace un mes, Raúl me propuso algo que en ese momento me pareció una muestra más de su cariño. Me dijo que había hablado con Cecilia y habían decidido que yo no debería seguir trabajando limpiando oficinas a mi edad. Querían que me jubilara completamente y disfrutara de mis últimos años sin preocupaciones. Me explicó que ellos podrían ayudarme económicamente si era necesario, que no debía seguir desgastando mi salud por unos dólares. Yo me emocioné con su propuesta. Me sentí valorada, cuidada, amada. Acepté su sugerencia y dejé mis trabajos de limpieza. Con más tiempo libre, empecé a pasar más días en la finca. Ya no solo los fines de semana, sino también algunos días entre semana. Disfrutaba de la tranquilidad, del jardín, de mis plantas. Me sentía en paz, sin imaginar que esa paz estaba a punto de romperse de la manera más brutal. Hace 3 semanas, decidí ir a la finca un miércoles. Generalmente iba los viernes, pero ese día particular me sentía cansada del ruido de la ciudad y quise adelantar mi viaje. Tomé el autobús temprano en la mañana. Llegué antes del mediodía. Cuando me acercaba caminando desde donde me dejó el autobús hasta mi propiedad, vi un auto estacionado cerca de mi portón. No lo reconocí. Me extrañó porque normalmente no había vehículos en esa zona entre semana. Caminé más despacio, con cierta cautela. Al llegar cerca, vi que era un auto alquilado, de esos que usan las empresas de renta. Nadie estaba dentro. Miré hacia mi casa y noté que la puerta estaba entreabierta. Mi corazón empezó a latir más rápido. Alguien estaba dentro de mi casa sin mi permiso.
Entré silenciosamente. Escuché voces en el interior. Una era la voz de Raúl, la otra no la reconocí. Hablaban en la sala, discutiendo sobre medidas, sobre espacios, sobre posibilidades de remodelación. Me quedé escondida en el pasillo, escuchando. El hombre que acompañaba a Raúl hablaba con entusiasmo sobre el potencial de la propiedad. Decía que con algunas renovaciones, el lugar podría venderse por un precio excelente. Mencionó cifras específicas, $30,000, quizás $40,000 si se hacían las mejoras correctas. Mi sangre se heló escuchando esas palabras. Raúl respondía con tranquilidad, como si estuviera discutiendo algo completamente normal. Le decía al hombre que ya había hablado con algunos contactos sobre compradores potenciales, que el proceso legal estaba prácticamente resuelto, que solo faltaban algunos detalles finales. Hablaba de mi propiedad como si ya fuera suya. Salí de mi escondite en el pasillo. Los dos hombres se quedaron paralizados al verme. El rostro de Raúl perdió todo el color. El otro hombre, que llevaba un portafolio y una carpeta con planos, me miró confundido. Hubo un silencio pesado que pareció durar una eternidad. Le pregunté a Raúl qué significaba todo eso. Mi voz salió temblorosa pero firme. Él intentó sonreír, intentó actuar con naturalidad. Me dijo que era una sorpresa, que estaba evaluando opciones para ayudarme, que había pensado que tal vez yo querría vender la finca y mudarme a un lugar más cerca de ellos en la ciudad. Le dije que yo nunca había mencionado querer vender, que esta finca era mi hogar, mi refugio, el resultado de décadas de trabajo. Raúl continuó con sus excusas. Dijo que solo estaba explorando posibilidades, que quería saber cuánto valía la propiedad por si algún día yo cambiaba de opinión. Sus palabras sonaban huecas, falsas. El otro hombre se presentó rápidamente como un tasador de bienes raíces. Me extendió su tarjeta profesional con manos nerviosas. Dijo que Raúl lo había contactado para una evaluación informal, que no había nada oficial todavía, que solo estaban mirando opciones. Yo no le creí ni una palabra. Les pedí a ambos que se fueran de mi casa inmediatamente. El tasador recogió sus cosas apresuradamente y salió casi corriendo hacia su auto. Raúl se quedó, intentando hablar conmigo, pero yo no quería escucharlo. Le dije que necesitaba estar sola, que me había decepcionado profundamente. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la sala, mirando las paredes que había pintado con mis propias manos, los muebles que había comprado con tanto sacrificio. Intentaba entender qué estaba pasando realmente. Mi hijo, mi único hijo, estaba planeando algo a mis espaldas. Al día siguiente regresé a la ciudad. Necesitaba pensar, necesitaba entender la magnitud de lo que había descubierto. Raúl me llamó varias veces, pero yo no contesté. Cecilia también intentó comunicarse conmigo. Dejé que todas las llamadas fueran al buzón de voz. Durante los siguientes días, empecé a recordar detalles que antes me parecían insignificantes. Las preguntas constantes sobre los documentos, el interés repentino en pasar tiempo conmigo, las visitas frecuentes a la finca. Todo empezaba a tomar sentido, formando un patrón que me aterraba. Decidí ir a hablar con doña Dolores, mi vecina en la finca. Tomé el autobús y fui directamente a su casa. Ella me recibió con sorpresa, pero amablemente. Le pregunté si había visto algo extraño en mi propiedad durante las últimas semanas, especialmente cuando yo no estaba allí. Dolores dudó un momento antes de responder. Finalmente me dijo que sí, que había visto a Raúl llegar varias veces entre semana con diferentes personas. Vio autos estacionados, gente entrando y saliendo, incluso un camión de una empresa de construcción una vez. Ella había pensado que yo estaba al tanto de todo eso. Me contó también que hace 2 semanas vio a Raúl y Cecilia midiendo el terreno exterior, que escuchó a Cecilia hablando por teléfono sobre planificar una remodelación completa. Dolores pensó que quizás yo había decidido hacer mejoras en la propiedad con ayuda de mi familia. Nunca imaginó que yo no sabía nada. Le agradecí por su honestidad y le pedí que si veía algo más, me avisara inmediatamente. Ella me dio su número de teléfono y me dijo que podía contar con ella para lo que necesitara. Me miró con lástima y preocupación, como si entendiera lo que estaba pasando sin que yo tuviera que explicarlo. Volví a mi departamento en la ciudad con el corazón destrozado. La traición era peor de lo que había imaginado. No era solo una idea pasajera de Raúl, era un plan elaborado que llevaba meses en marcha.
Se había tomado el tiempo de traer tasadores, de planificar remodelaciones, de buscar compradores. Esa tarde finalmente contesté una de las llamadas de Raúl. Su voz sonaba ansiosa. Me pidió perdón, me dijo que había manejado todo mal, que sus intenciones eran buenas. Intentó explicarme que solo quería asegurar mi futuro, que pensaba que vender la finca y tener el dinero en el banco sería mejor para mí a mi edad. Le pregunté directamente si había hecho algo con los documentos que le di. Hubo un silencio largo. Luego me dijo que había actualizado algunos registros como me había explicado, que todo estaba legal. Pero su tono de voz me decía que había algo más, algo que no me estaba contando. Le exigí que me devolviera todos mis documentos originales. Él me dijo que los tenía guardados en un lugar seguro, que podía traérmelos cuando yo quisiera. Le dije que los quería de vuelta inmediatamente. Quedamos en vernos al día siguiente en mi departamento. Raúl llegó al día siguiente por la tarde. Traía una carpeta con documentos. Me los entregó en silencio. Yo los revisé uno por uno, pero la verdad es que no entendía completamente lo que estaba mirando. Eran papeles llenos de términos legales, sellos, firmas. Algunos parecían diferentes a como los recordaba. Le pedí que se fuera. Antes de salir, él intentó abrazarme, pero yo me alejé. Vi lágrimas en sus ojos, pero no me conmovieron. Había perdido mi confianza, había roto algo que quizás nunca podría repararse. Cerré la puerta detrás de él y me quedé sola con los documentos. Durante los siguientes días intenté entender los papeles. Había uno en particular que me preocupaba. Era un documento de autorización que yo había firmado, pero al leerlo con más cuidado, me di cuenta de que daba permisos muy amplios. Permisos para realizar trámites, para representarme en gestiones legales, para tomar decisiones sobre la propiedad. Recordé vagamente haber firmado ese papel. Raúl me había dicho que era solo una formalidad, una actualización requerida por cambios en las leyes. Yo había confiado en su palabra. Ahora veía que ese documento podría usarse de maneras que yo nunca había imaginado. Decidí buscar ayuda profesional. Necesitaba saber exactamente qué significaban todos esos papeles, que había autorizado sin darme cuenta. Busqué en Internet abogados que ofrecieran consultas gratuitas o económicas. Encontré un despacho que tenía servicios para personas de bajos recursos. Llamé y pedí una cita. Me dieron turno para la semana siguiente. Mientras esperaba esa fecha, seguía dándole vueltas a todo en mi cabeza. Los días se hacían eternos. No podía dormir bien, no tenía apetito. La angustia me consumía pensando en qué más podría descubrir. Raúl intentó visitarme varias veces, pero yo no le abría la puerta. Cecilia vino una vez y golpeó insistentemente. Gritaba desde afuera que necesitaban hablar conmigo, que todo era un malentendido. Yo me quedé en silencio dentro de mi departamento hasta que se fue. Los niños me mandaron dibujos por correo. Santiago escribió una nota diciendo que me extrañaba. Valentina dibujó una casa con flores y puso mi nombre abajo. Esos gestos me partían el corazón. Yo amaba a mis nietos profundamente, pero sus padres estaban intentando destruir mi vida. Finalmente llegó el día de la cita con el abogado. Su nombre era Luciano Arezzo y tenía un despacho pequeño pero ordenado. Era un hombre de unos 55 años, de aspecto serio pero amable. Me ofreció café y me pidió que le contara mi situación. Le conté toda la historia a Luciano Arezzo. Desde el principio, desde las llamadas extrañas de la notaría, pasando por la visita del tasador, hasta encontrar a Raúl con el evaluador en mi finca. Le mostré todos los documentos que tenía. Él los revisó con atención, tomando notas, haciendo preguntas específicas sobre fechas y circunstancias. Mientras yo hablaba, podía ver cómo su expresión se tornaba más seria. Cuando terminé de contarle todo, él respiró profundo y me miró con una mezcla de compasión y preocupación. Me dijo que la situación era delicada, que había señales de que podrían estar preparando un fraude patrimonial. Luciano me explicó que el documento de autorización que yo había firmado le daba a Raúl poderes muy amplios sobre mi propiedad. Con ese papel, él podría realizar trámites sin mi presencia, incluso iniciar procesos de venta si lo combinaba con otros documentos. Me dijo que era común que personas inescrupulosas usaran este tipo de autorizaciones para despojar a adultos mayores de sus bienes. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Le pregunté si era posible que Raúl realmente estuviera planeando quitarme mi finca.
Luciano me dijo que basándose en lo que yo le había contado y en los documentos que había revisado, era una posibilidad muy real. Me aconsejó actuar rápidamente para proteger mi patrimonio. Me explicó que necesitábamos revocar inmediatamente ese poder de autorización. También sugirió que registráramos una nota de advertencia en el registro público de la propiedad, indicando que yo como dueña no autorizaba ninguna transacción sin mi presencia física y mi firma ante notario. Esto dificultaría cualquier intento de venta fraudulenta. Le pregunté cuánto costarían sus servicios. Yo tenía algunos ahorros, pero no mucho. Luciano me miró con amabilidad y me dijo que este tipo de casos le indignaban profundamente. Me ofreció cobrarme una tarifa mínima, apenas para cubrir los gastos de los trámites. $200 en total por todo el proceso. Acepté agradecida. Firmamos un contrato simple de servicios legales. Él me dijo que empezaría a trabajar inmediatamente en la revocación del poder y en el registro de la nota preventiva. Me pidió que no le dijera nada a Raúl todavía sobre esta consulta legal. Era importante que él no supiera que yo estaba tomando medidas. Luciano también me sugirió que tratara de obtener más información sobre lo que Raúl había estado haciendo exactamente. Me recomendó hablar con los vecinos, revisar si había otros documentos que yo no conociera, estar atenta a cualquier movimiento sospechoso. Me dio su número personal y me dijo que lo llamara a cualquier hora si descubría algo importante. Salí de ese despacho sintiéndome un poco más fuerte. Por primera vez en semanas, sentía que no estaba completamente sola, que había alguien de mi lado que entendía la gravedad de la situación. Tenía un plan de acción, pasos concretos que seguir para protegerme. Los siguientes días fueron de trabajo silencioso. Luciano me mantuvo informada sobre los avances. La revocación del poder se procesó rápidamente. La nota preventiva en el registro de la propiedad tomó un poco más de tiempo, pero finalmente también se completó. Legalmente, ahora era mucho más difícil que alguien pudiera hacer algo con mi finca sin mi conocimiento. Mientras tanto, yo empecé a investigar por mi cuenta. Volví a hablar con Dolores. Le expliqué más abiertamente lo que estaba sucediendo. Ella se mostró solidaria y me contó más detalles que había observado. Me dijo que una vez vio a Cecilia tomando fotografías de toda la propiedad, incluso del interior de la casa. Dolores también me mencionó que escuchó a Raúl hablando por teléfono en el jardín de mi finca hace unas 3 semanas. Él hablaba sobre plazos, sobre fechas límite, sobre tener todo listo antes de que yo me diera cuenta. Esas palabras confirmaban que había un plan concreto con tiempos establecidos. Le pedí a Dolores que si volvía a ver algo sospechoso, lo documentara. Que tomara fotos si era posible, que anotara fechas y horas. Ella aceptó ayudarme. Me dijo que éramos mujeres mayores y que debíamos cuidarnos entre nosotras. Me sentí agradecida de tener al menos una aliada en esta situación horrible. Raúl seguía llamándome. Yo contestaba ocasionalmente para no levantar sospechas, pero mantenía las conversaciones breves. Él insistía en que nos viéramos, en que habláramos con calma. Me decía que me extrañaba, que los niños me extrañaban. Usaba todos los recursos emocionales que conocía para ablandarme. Cecilia también intensificó sus intentos de contacto. Me mandaba mensajes largos hablando sobre malentendidos, sobre la importancia de la familia. Me decía que Raúl solo quería lo mejor para mí, que yo estaba interpretando todo mal. Sus palabras estaban llenas de manipulación, intentando hacerme dudar de mi propia percepción. Una tarde recibí una llamada de un número desconocido. Era una mujer que se identificó como empleada de una empresa de mudanzas. Me preguntó si confirmaba el servicio programado para la siguiente semana. Yo le dije que no había solicitado ningún servicio de mudanza. Ella se quedó confundida y me leyó una dirección. Era la dirección de mi finca. Le pedí más detalles. Me dijo que tenían una orden firmada por Raúl Ramírez para retirar muebles y enseres de esa dirección. La fecha programada era para dentro de 5 días. Yo le dije firmemente que cancelara ese servicio, que era un error, que nadie tenía autorización para mover nada de esa propiedad. La mujer me dijo que necesitaba hablar con quien hizo la reserva porque ya se había pagado un anticipo. Me dio el número de contacto que tenían registrado. Era el número de teléfono de Raúl. Colgué la llamada y mi cuerpo entero empezó a temblar. El plan estaba más avanzado de lo que yo pensaba. Llamé inmediatamente a Luciano. Le conté sobre la llamada de la empresa de mudanzas.
Él se alarmó y me dijo que esto confirmaba sus peores sospechas. Me aconsejó que fuera a la finca lo antes posible y que me quedara allí. Que no la dejara sola ni un momento hasta que resolviéramos completamente la situación legal. También me sugirió que denunciara esto a la policía como intento de despojo. Me explicó que aunque Raúl era mi hijo, lo que estaba haciendo constituía un delito. Yo dudé sobre involucrar a las autoridades. Era mi hijo, a pesar de todo. Luciano me dijo con firmeza que ser familia no le daba derecho a robarme. Esa noche hice una maleta pequeña y me preparé para ir a la finca al día siguiente y quedarme allí el tiempo que fuera necesario. No iba a permitir que me quitaran lo que me había costado toda una vida conseguir. Por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la determinación. Antes de irme a dormir, revisé nuevamente todos los documentos que tenía. Busqué entre mis papeles viejos y encontré recibos de todos los pagos que había hecho por la finca durante años. Los recibos del préstamo inicial, las facturas de las mejoras, los comprobantes de impuestos pagados. Todo estaba a mi nombre, todo probaba que esa propiedad era mía. Preparé una carpeta con toda esa documentación. La guardé junto con los papeles que Luciano me había dado sobre la revocación del poder y la nota preventiva. Esa carpeta era mi escudo, mi protección legal contra cualquier intento de despojarme de lo que era mío. A la mañana siguiente tomé el autobús hacia el interior. Durante el viaje, mi mente no dejaba de trabajar. Pensaba en todos los años que había dedicado a criar a Raúl, en los sacrificios que había hecho por él. Recordaba las noches sin dormir cuando era bebé, los trabajos extra para pagarle sus estudios, las veces que pasé hambre para que él tuviera comida. Me pregunté en qué momento todo había salido mal. En qué momento mi hijo había dejado de ver en mí a su madre y había empezado a verme como un obstáculo para obtener dinero. La respuesta probablemente tenía que ver con Cecilia, con sus ambiciones, con su manera de valorar las cosas solo por su precio material. Llegué a la finca al mediodía. Todo parecía tranquilo. Abrí la puerta y entré. Revisé cada habitación buscando señales de que alguien hubiera estado allí. Todo parecía estar en su lugar, pero noté pequeños detalles diferentes. Un cajón que yo siempre dejaba completamente cerrado estaba apenas abierto. Unas fotos en la repisa estaban en orden diferente. Me senté en el sofá de la sala y miré alrededor. Cada objeto en esa casa tenía una historia. La lámpara que estaba sobre la mesa lateral la compré en un mercado hace 15 años, regateando el precio durante media hora hasta conseguir un descuento de $10. Las cortinas las cosí durante un invierno entero, aprovechando las tardes libres después del trabajo. Decidí revisar más a fondo. Fui al escritorio donde guardaba documentos importantes. Abrí todos los cajones metódicamente. En el fondo del último cajón, debajo de algunas facturas viejas, encontré algo que me heló la sangre. Era una copia de un contrato de compraventa. Un contrato donde mi finca estaba siendo vendida por la suma de $35,000. El documento tenía fecha de hace 2 semanas. En la sección del vendedor aparecía mi nombre, con una firma que se parecía a la mía, pero que yo no recordaba haber puesto. En la sección del comprador había un nombre que no conocía, una empresa con nombre genérico. Los testigos firmantes eran Raúl y Cecilia. Mis manos temblaban mientras sostenía ese papel. Este era el plan completo. No solo querían evaluar la propiedad o pensar en venderla en el futuro. Ya habían preparado un contrato de venta. Ya habían falsificado mi firma. Ya tenían un comprador ficticio, probablemente alguien que trabajaba con ellos para hacer parecer la transacción legítima. Tomé fotografías del documento con mi teléfono. Llamé inmediatamente a Luciano. Él contestó al segundo timbre. Le conté lo que había encontrado. Escuché su respiración agitada del otro lado de la línea. Me dijo que eso era evidencia de fraude documentario, que era un delito grave. Me pidió que no tocara ese documento, que lo dejara exactamente donde lo encontré. Luciano me explicó que necesitábamos actuar con mucha cautela. Me dijo que ese contrato probablemente no había sido ejecutado todavía porque la nota preventiva que registramos lo había bloqueado. Cuando intentaron hacer el trámite final en el registro de propiedad, debieron encontrarse con la advertencia que habíamos puesto. Eso explicaba por qué habían programado la mudanza. Si no podían vender la propiedad legalmente porque yo había bloqueado el registro, su plan alternativo era simplemente vaciar la casa y tomar posesión física del lugar. Una vez que tuvieran control del inmueble, sería más difícil para mí recuperarlo,
especialmente si destruían o escondían los documentos que probaban mi propiedad. Luciano me dijo que ahora sí era absolutamente necesario hacer una denuncia formal ante la policía. Me explicó que con ese contrato falso como evidencia, teníamos pruebas suficientes de intento de fraude. Me dio instrucciones precisas sobre cómo proceder. Me dijo que no me moviera de la finca, que él vendría personalmente al día siguiente con un oficial de policía. Esa noche fue una de las más largas de mi vida. Cada ruido me sobresaltaba. Cada sombra que veía por la ventana me hacía temer que fueran Raúl y Cecilia llegando a confrontarme. Cerré todas las puertas con llave. Verifiqué las ventanas. Me quedé despierta en el sofá, con todas las luces encendidas. Pensé mucho esa noche. Pensé en cómo había llegado a este punto. Una mujer de 68 años, sola en su casa, temiendo a su propio hijo. Me pregunté si había sido mala madre, si había cometido errores tan graves que habían convertido a Raúl en alguien capaz de hacerme esto. Pero luego recordé todos los valores que intenté enseñarle. Honestidad, respeto, gratitud. Le enseñé con el ejemplo, trabajando honradamente toda mi vida, nunca tomando lo que no era mío, tratando a todos con dignidad. Si él había elegido ignorar esas enseñanzas, esa responsabilidad era suya, no mía. Al amanecer, escuché un auto acercándose. Mi corazón se aceleró. Miré por la ventana y vi que era Dolores en su camioneta vieja. Ella bajó con una canasta en las manos. Toqué la puerta desde adentro y la abrí. Había traído pan fresco, café y fruta. Me dijo que imaginaba que yo no había dormido bien y quiso asegurarse de que tuviera algo para desayunar. Nos sentamos en la cocina y le conté sobre el contrato falso que había encontrado. Dolores movió la cabeza con tristeza. Me dijo que había visto tantos casos similares en su vida, hijos que se aprovechaban de padres mayores, que los veían como fuentes de dinero en lugar de personas que merecían respeto y cuidado. Me preguntó si tenía miedo de lo que vendría después. Le dije la verdad. Sí, tenía miedo. Miedo de enfrentarme públicamente a mi hijo, miedo de perder el contacto con mis nietos, miedo de quedarme completamente sola. Pero más miedo me daba quedarme sin nada, sin hogar, sin dignidad, después de una vida entera de trabajo honesto. Dolores me tomó las manos sobre la mesa. Me dijo que ella estaría conmigo en lo que necesitara, que no me dejaría sola en este proceso. Me contó que ella también había pasado por situaciones difíciles con su familia, que entendía lo doloroso que era cuando los que deberían protegerte son los que te lastiman. Alrededor de las 10 de la mañana, llegó Luciano acompañado de un oficial de policía. El oficial era un hombre de unos 40 años, de aspecto profesional. Luciano hizo las presentaciones formales. El oficial me pidió que le contara toda la historia desde el principio. Me senté con ellos en la sala y narré cada detalle nuevamente. Mostré el contrato falso que había encontrado. El oficial lo examinó con atención, tomó fotografías, lo metió en una bolsa de evidencia. Me hizo preguntas específicas sobre las firmas, sobre cuándo supuestamente lo había firmado, sobre si reconocía a los testigos. Respondí cada pregunta con la mayor precisión posible. El oficial me explicó que esto constituía falsificación de documentos e intento de fraude patrimonial. Me dijo que podían abrir una investigación formal, pero que yo debía estar preparada para las consecuencias. Significaba que Raúl sería interrogado, posiblemente enfrentaría cargos criminales. Le dije que entendía, que a pesar del dolor que me causaba, necesitaba proteger lo que era mío. Luciano intervino explicando todas las medidas preventivas que habíamos tomado. El oficial asintió aprobatoriamente. Dijo que habíamos actuado correctamente al registrar la nota preventiva, que eso probablemente había evitado que el fraude se completara. Me felicitó por haber buscado ayuda legal a tiempo. Después de tomar mi declaración formal, el oficial me dijo que la empresa de mudanzas que había sido contratada también sería contactada. Ellos tendrían que testificar sobre quién hizo la reserva y proporcionarían documentos relacionados. Todo eso serviría como evidencia adicional del plan que Raúl y Cecilia habían elaborado. Antes de irse, el oficial me dio algunas recomendaciones de seguridad. Me sugirió cambiar las cerraduras de la casa inmediatamente, ya que Raúl tenía copias de las llaves. Me dijo que documentara todo, que tomara fotografías de mis pertenencias, que mantuviera un registro de cualquier intento de contacto o intimidación. Luciano se quedó un rato más después de que el oficial se fue. Me explicó los siguientes pasos del proceso legal.
Habría una investigación que podría tomar algunas semanas. Durante ese tiempo, yo debía mantenerme firme, no dejarme convencer por Raúl si intentaba manipularme emocionalmente. Me recordó que lo que él había hecho era grave, criminal, no solo un error familiar. Esa tarde, contraté a un cerrajero local que Dolores me recomendó. Él vino y cambió todas las cerraduras de la casa. Me dio 3 juegos de llaves nuevas. Guardé uno conmigo, le di otro a Dolores por si necesitaba ayuda en una emergencia, y el tercero lo guardé en un lugar seguro dentro de la casa. Mientras el cerrajero trabajaba, recibí llamadas de Raúl. No contesté. También llegaron mensajes de Cecilia. Los leí pero no respondí. Decían que estaban preocupados porque no podían localizarme, que necesitaban hablar urgentemente. Yo sabía que probablemente habían intentado venir a la finca y encontraron que sus llaves ya no funcionaban. Por la noche, Dolores insistió en que durmiera en su casa. Me dijo que no era bueno que estuviera sola todavía, que al día siguiente podría regresar a mi finca con más tranquilidad. Acepté su oferta agradecida. Necesitaba el consuelo de no estar completamente sola en ese momento. En casa de Dolores, mientras cenábamos una sopa caliente que ella preparó, me contó sobre su propia vida. Me habló de las dificultades que había enfrentado, de las pérdidas, de las traiciones. Me dijo que la vida le había enseñado que la verdadera fuerza no viene de no caer, sino de levantarse cada vez que caemos. A la mañana siguiente regresé a mi finca temprano. Necesitaba estar allí, sentir que recuperaba el control de mi espacio. Dolores me acompañó y se quedó conmigo durante la mañana. Preparamos café y nos sentamos en el porche, mirando el jardín que yo había cultivado con tanto cariño durante años. Alrededor del mediodía escuchamos el sonido de un motor acercándose. Era un camión grande, exactamente como lo había descrito la mujer de la empresa de mudanzas. Detrás venía el auto de Raúl. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero me mantuve firme. Dolores apretó mi mano en señal de apoyo. Raúl bajó del auto primero. Cecilia salió del lado del pasajero. Ambos caminaron hacia el portón de mi propiedad con expresión determinada. Fue entonces cuando me vieron a mí y a Dolores sentadas en el porche. La sorpresa en sus rostros fue evidente. Claramente no esperaban encontrarme allí. Raúl intentó sonreír, intentó actuar con naturalidad. Me llamó con voz que pretendía sonar cariñosa, pero yo podía detectar la tensión detrás de cada palabra. Me dijo que había venido a ayudarme con algunas cosas de la casa, que había contratado el camión para llevar muebles que necesitaban reparación. Me puse de pie lentamente. Caminé hacia el portón, pero no lo abrí. Los miré a ambos directamente a los ojos y les dije que sabía exactamente lo que habían estado planeando. Saqué mi teléfono y les mostré la fotografía del contrato de venta falso que había encontrado. Vi cómo el color desaparecía de sus rostros. Cecilia fue la primera en reaccionar. Empezó a gritar que yo estaba malinterpretando todo, que ese documento era solo un borrador, que nunca tuvieron intención de ejecutarlo sin mi consentimiento. Sus palabras salían atropelladas, desesperadas. Raúl intentó calmarla, pero ella continuó con sus excusas cada vez más elaboradas. Le dije a Raúl que había hablado con un abogado y con la policía, que había evidencia suficiente de falsificación de documentos e intento de fraude, que todo estaba siendo investigado formalmente. Vi pánico real en sus ojos por primera vez. Él intentó acercarse más al portón, pero yo di un paso atrás. Los conductores del camión de mudanza bajaron de su vehículo, confundidos por la escena que se desarrollaba. Uno de ellos preguntó si debían empezar a cargar. Yo les dije con voz clara y fuerte que no tenían mi autorización para llevarse nada de mi propiedad, que si tocaban algo, estarían participando en un robo. Raúl intentó hablar con los trabajadores del camión, pero Dolores intervino. Ella se acercó al portón y les dijo a los hombres que ella era testigo de que la dueña de la propiedad no había autorizado ningún servicio de mudanza, que lo mejor que podían hacer era irse antes de verse involucrados en problemas legales. Los trabajadores se miraron entre ellos, claramente incómodos. Uno de ellos sacó un papel y le dijo a Raúl que necesitaban una resolución clara porque no querían problemas. Raúl intentó convencerlos de que todo era un malentendido familiar, pero los hombres ya estaban subiendo de vuelta al camión. Cecilia empezó a gritar más fuerte. Me acusó de ser una vieja malagradecida, de no valorar todo lo que ellos habían hecho por mí. Dijo que la finca era demasiado para mí sola,
que a mi edad no podía mantenerla, que ellos solo querían lo mejor para mí. Cada palabra que decía revelaba su verdadera naturaleza. La máscara de amabilidad había caído completamente. En ese momento, llegó otro auto. Era Luciano, mi abogado. Bajó con un portafolio bajo el brazo y caminó hacia nosotros con expresión seria. Se presentó formalmente ante Raúl y Cecilia como mi representante legal. Les informó que había una investigación criminal en curso y que cualquier intento de intimidación o de acceder a la propiedad sin autorización sería reportado inmediatamente a las autoridades. Raúl intentó hablar con Luciano, intentó explicar su versión de los hechos. Luciano lo interrumpió con voz firme. Le dijo que no era apropiado que hablaran en ese momento, que si tenía algo que decir debía hacerlo a través de su propio abogado durante la investigación oficial. Le extendió su tarjeta profesional para que tuviera los datos de contacto. Cecilia seguía gritando, pero ahora sus gritos eran más sobre dinero. Dijo que ellos habían invertido tiempo y recursos en planear mejoras para la propiedad, que habían gastado dinero en evaluaciones y trámites, que yo les debía compensarlos por esos gastos. Su avaricia quedaba expuesta con cada palabra. Luciano sacó algunos documentos de su portafolio. Le mostró a Raúl la revocación oficial del poder que yo había firmado anteriormente. Le mostró también el registro de la nota preventiva sobre la propiedad. Le explicó que cualquier documento que tuviera en su poder relacionado con la finca ya no tenía validez legal, que yo había tomado todas las medidas necesarias para proteger mi patrimonio. El camión de mudanza se fue en ese momento, dejando a Raúl y Cecilia solos frente a mi portón. Raúl intentó una última vez hablar conmigo directamente. Su voz ahora sonaba diferente, suplicante. Me dijo que era su madre, que no podía hacerle esto, que pensara en mis nietos, en la familia. Sentí una punzada de dolor en el corazón al oír mencionar a mis nietos. Los extrañaba terriblemente, pero me mantuve firme. Le dije a Raúl que él había decidido traicionarme, que él había planeado robarme lo que me costó una vida entera conseguir, que las consecuencias de sus acciones eran responsabilidad suya, no mía. Cecilia intentó acercarse más, empujando el portón, pero Dolores se interpuso. Le dijo con voz calmada pero firme que se retiraran de la propiedad inmediatamente, que había testigos de todo lo que estaba pasando, que cada palabra que decían podría ser usada en su contra durante la investigación. En ese momento llegó un patrullero de la policía. El oficial que había tomado mi declaración el día anterior bajó del vehículo. Se acercó al grupo y preguntó si había algún problema. Luciano le explicó la situación brevemente. El oficial miró a Raúl y Cecilia y les pidió que se identificaran. Raúl sacó su documento con manos temblorosas. El oficial revisó su identidad y tomó nota de sus datos. Le preguntó qué hacía allí con un camión de mudanza. Raúl intentó explicar que había sido un malentendido, que solo quería ayudar a su madre. El oficial lo interrumpió y le dijo que ya estaba al tanto de la investigación en curso. El oficial les advirtió formalmente a Raúl y Cecilia que no debían acercarse a la propiedad nuevamente sin autorización explícita de la propietaria, que cualquier violación a esta advertencia resultaría en arresto inmediato. Les dijo que debían retirarse del lugar en ese momento. Raúl asintió en silencio, derrotado. Antes de irse, Raúl me miró una última vez. Había lágrimas en sus ojos, pero yo no sabía si eran de arrepentimiento genuino o simplemente de frustración por haber sido descubierto. Quise creer que quedaba algo del niño que yo crié, pero ese niño parecía haber desaparecido hace mucho tiempo. Cecilia subió al auto furiosa, azotando la puerta. Gritó algo desde adentro que no alcancé a escuchar completamente. Raúl caminó lentamente hacia el auto, subió y arrancó. Los vi alejarse por el camino de tierra hasta que desaparecieron entre los árboles. El silencio que siguió fue profundo. Me quedé parada junto al portón, sintiendo como toda la tensión acumulada empezaba a liberarse de mi cuerpo. Mis piernas temblaban. Dolores me sostuvo del brazo y me ayudó a caminar de vuelta al porche. Me senté en la misma silla donde había estado antes, pero ahora me sentía completamente diferente. El oficial se acercó y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que estaba en shock pero bien. Él me recordó que debía llamarlos si Raúl o Cecilia intentaban contactarme nuevamente o acercarse a la propiedad. Me dijo que el caso seguía bajo investigación y que probablemente tendría que declarar nuevamente en algunos días. Luciano se sentó a mi lado.
Me explicó que lo que acababa de pasar era muy importante, que teníamos testigos, incluyendo al oficial de policía, de que Raúl había llegado con un camión de mudanza intentando llevarse mis pertenencias sin autorización, que esto fortalecía enormemente el caso de intento de despojo. Los días siguientes fueron extraños. Por un lado sentía un alivio enorme de haber enfrentado la situación, de haber protegido lo que era mío. Por otro lado, el dolor de la traición familiar me acompañaba en cada momento. Pasaba las noches en mi finca, ahora realmente sintiéndola como mi refugio seguro. Dolores se convirtió en una verdadera amiga durante ese tiempo. Venía a visitarme todos los días, compartíamos café, hablábamos de la vida. Me contó historias de su juventud, de las dificultades que había enfrentado. Yo también compartí con ella recuerdos que había guardado durante años. Esa amistad que floreció en medio de la crisis fue un regalo inesperado. Luciano me mantuvo informada sobre el avance de la investigación. La policía había interrogado a Raúl y Cecilia. También habían hablado con la empresa de mudanzas, con el tasador que estuvo en mi casa, con la notaría donde se intentó registrar el contrato falso. Cada testimonio confirmaba el plan que habían elaborado para despojarme de mi propiedad. 3 semanas después del enfrentamiento en el portón, Luciano me citó en su oficina. Me dijo que había novedades importantes. La fiscalía había decidido proceder formalmente con cargos contra Raúl y Cecilia por falsificación de documentos e intento de fraude patrimonial. Enfrentaban la posibilidad de penas de prisión si eran declarados culpables. Me preguntó cómo me sentía al respecto. Le dije la verdad. Me sentía destrozada, pero también liberada. Destrozada porque era mi hijo, porque había soñado con una vejez rodeada de familia amorosa. Liberada porque finalmente había puesto límites, había defendido mi dignidad, había dicho basta. Luciano me explicó que había una posibilidad de llegar a un acuerdo antes de ir a juicio. Si Raúl y Cecilia aceptaban su culpabilidad, devolvían cualquier documento que tuvieran, firmaban un compromiso legal de no acercarse a mí ni a mi propiedad, y me compensaban por los gastos legales, la fiscalía podría considerar penas menores o alternativas a la prisión. Me preguntó si yo estaría dispuesta a considerar esa opción. Pensé durante varios minutos antes de responder. Le dije que sí, que a pesar de todo no quería ver a mi hijo en prisión. Pero tenía condiciones. Quería que admitieran públicamente lo que habían hecho. Quería que mis nietos supieran la verdad cuando fueran mayores. Y quería la garantía absoluta de que nunca volverían a intentar nada similar. Las negociaciones tomaron varias semanas más. El abogado de Raúl y Cecilia intentó minimizar los hechos, pero la evidencia era demasiado contundente. Finalmente llegaron a un acuerdo. Ellos admitieron su culpabilidad, se comprometieron a mantenerse alejados, me compensaron con $3,000 por los gastos legales y el daño causado. Parte del acuerdo incluía que Raúl escribiera una carta explicando sus acciones. Cuando recibí esa carta, me senté en mi porche y la leí con lágrimas corriendo por mis mejillas. Él admitía que había estado cegado por la codicia, influenciado por Cecilia, presionado por deudas que yo desconocía. Pedía perdón, aunque reconocía que no merecía ser perdonado. No respondí esa carta. Todavía no estaba lista. El dolor era demasiado reciente, demasiado profundo. Guardé la carta en un cajón, pensando que quizás algún día podría leerla sin sentir que me atravesaba el corazón. Pero ese día todavía no había llegado. Los meses pasaron. Me dediqué a sanar, a reconstruir mi vida. Dolores y yo nos hicimos inseparables. Ella me enseñó a tejer, algo que yo nunca había tenido tiempo de aprender. Yo le enseñé mis recetas de cocina, las que había perfeccionado durante décadas. Nos acompañábamos mutuamente en la soledad que ambas compartíamos. Empecé a participar en actividades de la comunidad local. Había un grupo de mujeres mayores que se reunían los martes en la iglesia del pueblo cercano. Fui una vez por curiosidad y me encontré con un grupo de señoras fuertes, sabias, que habían pasado por sus propias batallas. Me aceptaron inmediatamente, me hicieron sentir parte de algo más grande. Una de esas mujeres, Francisca, tenía una historia similar a la mía. Su hija había intentado declararla incompetente mentalmente para tomar control de sus finanzas. Otra, Aurora, había sido despojada de su casa por un sobrino, pero logró recuperarla después de una batalla legal de 2 años. Sus historias me mostraron que no estaba sola, que este tipo de abuso familiar era más común de lo que yo imaginaba.
Juntas empezamos a organizar charlas informativas en la comunidad. Invitamos a Luciano a que viniera a explicar los derechos de las personas mayores, cómo protegerse contra el abuso familiar, qué señales de alerta debían buscar. Las charlas se llenaban de gente. Había una necesidad enorme de esta información. Me di cuenta de que mi experiencia dolorosa podía servir para ayudar a otras personas. Compartí mi historia públicamente por primera vez en una de esas charlas. Fue difícil, lloré mientras hablaba, pero sentí un peso levantarse de mis hombros. Varias mujeres se acercaron después para agradecerme, para decirme que mi valentía las había inspirado. 6 meses después del enfrentamiento, recibí una carta inesperada. Era de Santiago, mi nieto mayor. Tenía solo 8 años, pero sus palabras estaban escritas con cuidado. Me decía que me extrañaba, que no entendía completamente por qué no nos veíamos, pero que sabía que los adultos a veces tenían problemas complicados. Me mandaba un dibujo de mi finca con flores alrededor. Lloré al leer esa carta. Mis nietos no tenían culpa de las acciones de sus padres. Ellos merecían conocer a su abuela. Le respondí con una carta propia, explicándole de manera apropiada para su edad que a veces las familias pasan por momentos difíciles, pero que mi amor por él y su hermana nunca cambiaría. Empecé a mantener correspondencia con mis nietos a través de cartas. No hablaba mal de sus padres en esas cartas, no les cargaba con los detalles de la traición. Solo les compartía historias, les mandaba dibujos, les decía cuánto los amaba. Era una conexión pequeña pero significativa, una luz en medio del dolor. Mi vida encontró un nuevo ritmo. Pasaba la mayor parte del tiempo en mi finca, disfrutando de la paz que tanto me había costado conseguir. Ocasionalmente iba a la ciudad para visitar a algunas amigas que había hecho en el grupo de la iglesia. Tenía una rutina simple pero satisfactoria. Mejoré el jardín, planté más flores, creé un pequeño huerto de vegetales. Cada mañana me levantaba temprano, tomaba mi café en el porche mirando el amanecer, y agradecía por tener ese lugar, por haber tenido la fuerza de defenderlo. La finca ya no era solo una propiedad, era el símbolo de mi dignidad recuperada. Un año después de todo lo ocurrido, Luciano me visitó con noticias finales. El caso legal había cerrado completamente. Raúl y Cecilia habían cumplido con todos los términos del acuerdo. Tenían prohibición legal de acercarse a mí o a mi propiedad durante 5 años. Si violaban esa orden, enfrentarían inmediatamente cargos criminales. Le pregunté a Luciano cómo se sentía él con el resultado. Me dijo que estaba satisfecho. Habíamos logrado proteger mi patrimonio, establecer consecuencias claras para quienes intentaron aprovecharse de mí, y crear un precedente que podría ayudar a otros en situaciones similares. Me dijo que yo había sido valiente, que muchas personas en mi situación simplemente se rendían. Esa noche me senté en mi sofá, el mismo sofá que Raúl y Cecilia habían intentado llevarse aquel día terrible. Miré alrededor de mi sala, a los muebles que había elegido con cuidado, a las fotografías en las paredes, a las cortinas que yo misma había cosido. Todo estaba en su lugar. Todo era mío. Nadie me lo había quitado. Pensé en el camino que había recorrido. Desde niña pobre en un pueblo pequeño, pasando por madre soltera luchadora, hasta mujer mayor que defendió su dignidad contra su propia familia. Cada etapa había tenido sus desafíos, sus dolores, sus lecciones. Pero había sobrevivido a todas. Me había mantenido en pie. Entendí algo importante esa noche. Mi valor como persona nunca dependió de cuánto dinero tenía, o de si mi familia me apreciaba, o de si cumplía las expectativas de otros. Mi valor venía de adentro, de las decisiones que tomaba cada día, de la forma en que enfrentaba las dificultades, de mi capacidad de mantener mi integridad incluso cuando era difícil. A mis 68 años, había aprendido finalmente a ponerme a mí misma en primer lugar sin sentir culpa. Había aprendido que establecer límites no era egoísmo sino supervivencia. Había aprendido que el amor verdadero nunca pide que sacrifiques tu dignidad o tu seguridad. Si pudiera hablarle a otras mujeres de mi edad que están pasando por situaciones similares, les diría esto: nunca es tarde para defenderte. No importa quién sea la persona que intenta lastimarte, incluso si es familia, tienes derecho a proteger lo que es tuyo. Tienes derecho a vivir tus últimos años en paz, con dignidad, rodeada de gente que te valore genuinamente. Les diría que busquen ayuda, que no tengan miedo de hablar, que hay profesionales y comunidades dispuestas a apoyarlas. Que documenten todo,
que confíen en sus instintos cuando algo no se siente bien, que el amor familiar real nunca viene acompañado de manipulación o engaño. Mientras el sol se ponía ese día, pintan.